Bien, pues vamos a estar viendo el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Prácticamente ya es el último capítulo del Evangelio según Juan. Y hoy el tema es un tema muy bonito porque ¿cuántos desayunaron hoy? Los demás no han desayunado. Pues los invitamos a desayunar al ratito aquí. Pero el tema de esta enseñanza es: vengan a desayunar. En serio, así se llama la enseñanza de hoy. Vengan a desayunar. Y se quedan mirando, pero ¿por qué? ¿Por qué le puso al tema vengan a desayunar? Porque ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué le pusimos vengan a desayunar? Es una invitación muy interesante que Jesús le hace a sus discípulos. Pero vamos a entrar en estudio y vamos a leer la escritura del versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a dividir este capítulo en dos partes. Este domingo será este tema, vengan a desayunar, y el próximo domingo compartiremos del versículo 15 hasta el final. Así que yo le voy a dar lectura en la versión internacional y quizás la proyecten aquí en pantalla para que ustedes la sigan, aunque sea en su Biblia que traen, la versión que traigan, pero yo quiero leerle esta versión. Dice así, versículo 1 del capítulo 21. Dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de pescar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Miren qué pasaje tan interesante. Es un pasaje hermosísimo en donde Juan nos narra este episodio en la vida de estos 7 hombres. Ustedes recordarán que eran 12 discípulos, uno había se había perdido y quedaban 11. De esos 11, 7 estaban aquí y los otros 4 no sabemos dónde se habrán quedado. Esto fue después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo. El anunciamiento de que todos los iban a dejar solos y que se iban a ir, sucedió. Esa profecía de Jesús que lo iban a dejar solos, pasó. Pero curiosamente, aquí había solamente 7 discípulos. Estaba Simón Pedro, estaba Natanael, estaba este hombre llamado el Dídimo, el apodado el gemelo, estaban los 2 hermanos, hijos de Zebedeo, era Jacobo y Juan, y aparte había 2
que no se mencionan quiénes eran. En total eran 7. Y curiosamente, estos hombres, si los analizamos a cada uno de ellos, por ejemplo, Pedro era el atrevido, el que se arriesgaba en todo, el que hablaba en cada momento, el impulsivo, el activo. Estaba acompañado de Tomás, el que tiene la tendencia a dudar y que necesita además evidencias para creer. Estaba Natanael, aquel hombre que Jesús lo vio debajo de aquel lugar, de aquel higuera, y le dijo: tú eres un verdadero israelita. Estaban Jacobo y Juan, 2 hermanos quienes tenían la tendencia a reaccionar de una manera violenta. Ustedes se acordarán ahí en Lucas capítulo 9, versículo 54, cómo reaccionan estos hermanos. Señor, manda fuego del cielo y destrúyelo. Y estaban estos 7 hombres aquí, los otros 2 no sabemos quiénes eran, repito, pero estaban estos aquí, una combinación de todo aquí reunidos. El impulsivo, el que dudaba, aquel verdadero hombre israelita centrado, ecuánime. Había 2 hermanos totalmente aventados, arriesgados y dispuestos a hacer cualquier cosa. Y esos eran 7 hombres que estaban ahí escuchando la voz de uno que después de todo lo que había sucedido, de lo que había acontecido, de la resurrección de Jesús, de los milagros de Jesús, de la sanidad que Jesús otorgó a aquellos hombres y de todos aquellos milagros y episodios que pasaron juntos, resulta que ahora, después del anunciamiento de la resurrección de Cristo, ellos se quedan solos, esperando a ver qué va a pasar con sus vidas. Y la decisión que ellos toman, liderado por un solo hombre llamado Pedro, quien toma la iniciativa como siempre, y él dice: pues pareciera que ya aquí terminó todo, ya no hay más que hacer en esta vida. No sé dónde está Jesús. Recuerden que Pedro no estuvo en el momento de la crucifixión, porque Pedro, abrumado por aquel error que él cometió de negar a Jesús, ya no lo acompañó más. Y Pedro estaba totalmente desubicado en su propia vida, ya no sabía qué hacer. Y cuando ve que ya no pasa lo que se había anunciado aparentemente, pues decide regresar a la actividad que él antes hacía. Por eso él les dice a ellos: me voy a pescar. Es decir, me regreso de nueva cuenta a lo que yo antes hacía. Qué fácil muchas veces sucede en nuestra vida dejar aquello por lo cual Dios nos llamó para volver a las actividades que antes nos ocupaban. Y no está malo ir a pescar, y no está malo ir a trabajar, y no está mal ir y ocuparnos de las cosas que tal vez sean necesarias en nuestra vida. Lo malo es olvidarnos de lo que un día Dios hizo con nosotros, de cómo Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y entonces dedicarnos a hacer otras cosas y menos a lo que Dios nos llamó en el tiempo cuando Él metió su mano y nos sacó de ese lago cenagoso, de ese pozo de la desesperación. Lamentablemente, Pedro toma la iniciativa, y digo lamentable porque lo que le pasó, creo que él no lo esperaba. Como muchas veces nosotros podemos tomar decisiones de esta manera y no nos esperamos lo que nos va a acontecer. Nosotros pensamos que por nuestras habilidades y que por nuestras fuerzas y que por lo que nosotros sabemos y sabemos hacer, nos va a ir bien. Pero Pedro y sus demás compañeros, el caso de ellos no fue así. Pues Pedro sale quizás entusiasmado, o quizás desesperado, o quizás triste, o tal vez ya prácticamente desolado, para salir a la actividad que antes le ocupaba, y tras de ellos le siguen estos hombres que curiosamente uno de ellos
era el que escribió el libro, Juan. Y a mí cuando yo leo los hijos de Zebedeo, vuelvo a recordar quiénes eran los hijos de Zebedeo. Y me voy a la escritura y veo que eran estos dos hombres, Jacobo y Juan. Y Juan, pues es el escritor del libro. Digo, bueno, ¿y qué andaba haciendo Juan con Pedro? O también, ¿qué andaría haciendo Natanael con Pedro? No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaban ellos aquí, dispuestos a seguir con la tarea que ellos pensaban que les iba a ir mucho mejor. Y entonces salen a pescar y le dicen todo. Dijo Simón Pedro, ¿nos vamos contigo? Contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Si algo me preocupa es que, yo les decía hace rato, que los otros 4 posiblemente se quedaron cuando Jesús le dijo, ahí en Mateo 28:16, si se regresan ahí nada más tantito a Mateo 28:16, ustedes pueden ver que estaban después ya de la gran comisión y el llamamiento que Dios les dijo que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahí en el versículo 16 del capítulo 28 dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Aquí estaban los 11. Entonces quiere decir que 7 se fueron a el lago de Genezaret, que también es el lago de Tiberíades. Y no se esperaron el tiempo que Dios le había, o que Jesús le había dado a conocer, que ellos esperaran ese tiempo para recibir ahí la encomienda y el llamado que Dios le tenía que hacer a cada uno de ellos. Estos 7 se desesperan y se salen de este lugar y se van al lago de Genezaret. Ahora, ustedes recuerdan que en el lago de Genezaret, o en este lugar de Tiberíades, que por nombre lleva Tiberias, llamado así en honor a un emperador romano que se llamaba Tiberio, que también era conocido ese lugar como el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Y ustedes recordarán que en ese mismo lago fue donde Jesús caminó. En ese mismo lago fue donde se hizo la gran pesca milagrosa de ese tiempo. Y en ese lugar también fue donde Jesús predica a multitudes y se produce un gran milagro en la multiplicación de los panes y de los peces. Quiere decir que este lugar a estos discípulos le traía un gran recuerdo en sus vidas. Con solo hecho de estar ahí parados, ahí en medio de ese lugar, seguramente en su mente le venían una serie de recuerdos gratos, desde luego, porque eran momentos en donde Jesús había hecho una multiplicación de panes, había caminado sobre el mar y había hecho cosas maravillosas. Y recordando esto, teniéndolo en la mente, aún así Pedro dice, todo se terminó, todo se acabó y regreso a mi vida anterior. Y esto es lo que hoy nos trae a nosotros aquí esta mañana, a esta enseñanza. Después de haber visto todo lo que Dios hizo, ¿cómo es posible que ciertos hombres, guiados por la necesidad, que si bien es cierto es una necesidad que hay que satisfacer, no se recuerden lo que Jesús hizo en sus vidas? Y amados, podríamos nosotros pensar aquí muchísimas cosas acerca de esto. Podríamos pensar nosotros muchas cosas acerca de lo que le sucede al hombre cuando deja de mirar las cosas de Dios y deja de recordar aquellas cosas que Dios hizo en su vida, cómo Él multiplicó los panes, cómo hizo milagros en su vida y cómo al finalizar toda esta travesía en la vida misma del ser humano, fácilmente podemos tomar la decisión de decir, nos vamos, porque ya aquí no hay nada que hacer. O dejamos todo esto, porque es fácil podernos deshacer de las cosas de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos de poner un alto en nuestra vida y decir qué es lo más apremiante, qué es lo que más anhela mi vida y mi corazón.
seguir con Jesús o darme vueltas y regresarme a la vida que antes yo tenía. Olvidar lo que Dios hizo conmigo, con mi familia, con mis hijos, con la sanidad. Cuando Dios me rescató de ese momento difícil, casi al punto de la muerte. ¿Y cómo pensar en decir, dejaré a Jesús y ya no lo seguiré más? No sé a qué te suena eso o a qué te pueda llamar eso en tu vida, pero algo es que Jesús, aún en su amor infinito para con Pedro, va Jesús al encuentro de estos hombres desorientados. Jesús no los dejó solos. Jesús le vuelve a llamar a ellos y decirle cuál era la misión que ellos tenían en esta vida. ¿Cuál era la misión que ellos tenían que cumplir? ¿Por qué Jesús los llamó? ¿Cuál fue la encomienda que Jesús les puso en su corazón? Y de eso, amados hermanos, nosotros tenemos hoy que aprender. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios tocó mi vida? ¿Por qué Dios puso en mi camino a ciertas personas para que compartieran su evangelio en mi vida? No es, y está bien de estar aquí, pero no es para llenar un lugar, sino qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. ¿Cuál fue el llamado que Dios puso que trascendiera en mi vida para hacer bendición a la vida de otros? Y muchas veces nosotros nos podemos olvidar de eso, porque es más apremiante la necesidad, el trabajo, mis preocupaciones, mi economía, que buscar a Dios, que seguir en el camino que Dios trazó para mí cuando Él me llamó. Y Jesús le dice a estos hombres, dice la Escritura, que salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, o sea, ya al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Los discípulos no se dieron cuenta. Algo que a veces nosotros nos puede pasar en la vida es que no nos damos cuenta cuando Dios está presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo, las preocupaciones de este mundo inundan nuestra mente, inundan nuestro corazón y nos hacen tener neblina espiritual para no poder ver que Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Cuando tú o yo pudiéramos estar pasando por las etapas quizás difíciles de nuestra vida, Dios está ahí. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Y aquí en la Biblia vamos a ver a dos tipos de hombres. Un hombre que sabe discernir las cosas de Dios y otro el impulsivo que quiere estar con Jesús. Y los dos están bien. Y los dos están bien. El problema radica en que estos hombres se habían desorientado, se habían perdido del objetivo por el cual Jesús los había llamado. Y cuando Jesús se aparece al amanecer, después de que ellos toda la noche estuvieron pescando o tratando de pescar y no pescaron nada, Jesús se amanece con ellos en ese lago y les habla y les dice: muchachos, ¿no tienen algo de comer? La respuesta era obvia a la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Jesús sabía que ellos no habían pescado nada. Tal vez Jesús, en su infinita omnisciencia o en su infinito poder, detuvo los peces para que ese día ellos no pescaron nada, no lo sé. Pero tal vez Jesús puede estar interviniendo en algunas cosas en nuestra vida para que no suceda en nuestro afán y en nuestra búsqueda por ir y buscar las cosas que humanamente necesitamos.
en lugar de ir a buscar las cosas espirituales que satisfacen nuestra vida y nuestra necesidad. Jesús les dijo a ustedes: cuando vayan a predicar, no se preocupen de nada. Dejen todo. Es más, no se lleven nada en el camino, porque Dios les va a proveer de todo. Y ahí es donde a veces nos desenfocamos, queridos hermanos. Ahí es a veces donde perdemos la brújula espiritual de nuestra vida. Perdemos el rumbo. Porque no tenemos la capacidad para entender que el Dios que nosotros creemos o al Dios que nosotros servimos es tan poderoso para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Pero nos vamos en la búsqueda de ese afán por querer satisfacer nuestras necesidades. Y no sabemos que Dios está ahí viéndonos y quizás deteniendo algunas cosas para enseñarnos que el camino no es ese, el que nosotros escogimos. Y Jesús le dice: muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les respondió Jesús, le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y entonces, después que esto pasa, Jesús viene y redirecciona la vida de estos hombres y le dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Ahora, no quiere decir que el hecho de tirarla a la derecha o a la izquierda o al frente o atrás pudiera ocasionar la pesca que ellos necesitaban. Lo que está tratando de decir es: ustedes observen y obedezcan lo que yo les voy a decir. Yo les voy a dar una indicación y ustedes cúmplanla. Si ustedes cumplen lo que yo les estoy diciendo, ustedes obtendrán lo que ustedes están necesitando. Es decir, la provisión no viene del esfuerzo humano. La provisión viene de parte de Dios. Y ustedes hagan lo que yo les digo. Tírenlo a la derecha. Jesús redirecciona la vida de estos hombres, les da una indicación. Ellos pudieron haberle dicho: a la izquierda, Señor, porque eran hombres expertos en pesca. Y aquí la gran enseñanza que nos dejan estos hombres es que a pesar de lo abrumado que estaban, ellos obedecen. En su desobediencia, ellos tienen un poquito de criterio para decir: hey, creo que la regamos, creo que fallamos. Él es Jesús, vamos a obedecer. Después de haber sufrido toda una noche de esfuerzo y no lograr nada, si es Jesús, obedezcamos lo que Él nos está diciendo y tirémoslo a donde Él nos está diciendo que hagamos. Hay veces que nos cuesta a nosotros trabajo entender y comprender las cosas de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes algún día fueron de pesca una noche. ¿Alguien habrá ido de pesca una noche? ¿No? ¿De verdad no? ¿Nadie? Yo tuve el privilegio de tener un padre que era pescador. Y a mí me tocó ir una noche de pesca con él. En un manglar, en un lugar donde solamente se escuchaban el ruido de los pájaros, el ruido del agua. Y recuerdo vagamente en esa época que cuando yo voy con mi padre a pescar una noche, no pescamos nada. En ese tiempo se pescaba el camarón y la jaiba y no pescamos nada. Y yo llegué a casa lleno de, ¿cómo le llaman estos animales que se pegan en la piel? ¿Babosos? ¿O cómo le llaman? ¿Sanguijuelas? Algo así, ¿verdad? Se pegan en la piel. Y yo traía pegado esos animales por todos lados, porque me tocó caminar en medio de ese lago arrastrando el bote, porque ya el lugar donde estaba era tan bajo que ya no podíamos remar. Entonces empujar el barco, el bote, y llevar pegado esos animalitos aquí,
que cuando llegamos a la orilla, mi padre enciende una fogata o un fuego, y con la punta de un palo, así que estaba bien como carbón encendido, me acercaba la punta de esa lumbre aquí, y el animalito se caía. Y cuando el animal se caía, me quedaba el moretón. Y luego toda la zarza que me raspaba las piernas. Imagínate, yo cuando vi esta historia me imaginé a Pedro y a Juan, cómo llegarían a la orilla del mar, y aquellos hombres, después de todo un tiempo de pescar y no lograr nada. Y así como yo me sentí desanimado cuando llegué con mi papá y nada más lo veía, y ahora qué vamos a comer mañana, porque eso era el trabajo de él. ¿Y qué vamos a hacer para tener un dinero para comer? Yo me imagino a Juan, a Pedro, a Natanael mirándose y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si de esto vivíamos, de esto era nuestro sostén, y ahora no pescamos nada, ¿qué llevaremos a casa? ¿Cuántos de ustedes se hacen esa pregunta este día? ¿Cuántas veces nosotros nos desubicamos y a veces faltamos un domingo a la iglesia porque nos preocupa más abrir un negocio, porque nos preocupa más ese día de venta, y que no está mal, pero ¿por qué no darle el primer lugar a Dios? Porque la mejor provisión no es la que tú generas con tu esfuerzo humano, sino es de la provisión que viene de lo alto. Y Jesús le dice, tírenla de este lado, hagan lo que yo les estoy diciendo. Y sucede algo milagroso al obedecer a estos hombres, porque dice, así lo hicieron. Di conmigo, así lo hicieron. Es decir, di conmigo, obedecieron. Voltea con tu vecino, con tu pareja y dile, ahí te hablan. Y regrésale la mirada y dile a ti también. Porque muchas veces nos desviamos en nuestro caminar por pensar satisfacer una propia necesidad. Nosotros nos vamos desorientados y Jesús viene y nos vuelve a encomendar la tarea y nos vuelve a redireccionar y les dice, así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que dice que ya no podían sacar la red. Yo quiero que cuando tú leas la Biblia observes los detalles que Juan pone. Juan dice, era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Note que ellos toda la noche habían tratado de pescar, el esfuerzo de tirar la red, porque la red, yo no pensaba o no pienso que sea una red chica, era una red grande tal vez. Cuando el pescador se pone la red aquí con todo el plomo para poderla aventar, son más de 25 kilos cargando en el lomo para tirarla, abrirla en abanico y que se extienda en el lugar para que los mismos plomos se vayan hacia abajo y tratar de agarrar los peces. Imagínate ese esfuerzo. ¿Cuántas veces durante toda la noche estuvieron tirando la red? Es desgastante. Si yo de chamaco nada más la tiraba 3 veces y acababa agotado. Pues imagínate a la edad adulta estar tirando tantas veces la red, cómo terminaban agotados. Sin embargo, ellos obedecieron. Amados, no importa el agotamiento que tengas en la vida. No importa si estás cansado de ver y repetir las cosas. Haz las cosas como Dios te dice una vez más en la vida. Por obediencia, y obtendrás lo que tú estás buscando. Amén. Y obtendrás lo que tú estás buscando. Ellos agarraron e hicieron como Jesús le dijo. Y entonces dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó dice versículo 7, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese discípulo? Juan. Y aquí viene algo interesante. Juan
era un hombre listo para discernir las cosas espirituales. Los demás discípulos no sabían quién era, pero cuando Juan vio que la palabra que él emitió produjo un efecto, un milagro, él dijo: no es otro más que Jesús. Él reconoció quién era Jesús. La pregunta es, amado, ¿tú reconoces quién es el que opera los milagros grandes en tu vida? No es la persona o aquel ser que tú piensas que fue el que actuó a favor de tuyo. Fue Dios utilizando esa vida para ti. Así que el tributo no es a la persona, es a Dios. Si tú estás pasando por un momento de prueba y alguien viene a tu vida y satisface la necesidad que tú necesitas, no fue él, fue Dios quien lo envió. ¿Están aquí? Si Dios le mandó a un hombre que le dieran de comer cuervos y utilizó cuervos Dios para tratar de llevarle comida al hombre, a aquel hombre, Dios utilizará vidas para poder bendecir la tuya. Pero tú tienes que reconocer que no es aquella persona, es Dios, que por conducto de ese hombre te manda su bendición. Y tú tienes que aprender a discernir las cosas de Dios. Juan, cuando ve la pesca, dijo: no es otra persona más que Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Y si algo nosotros tenemos que aprender es a discernir cuando Dios está actuando a favor de nuestra vida. A veces hay milagros que ni tú sabes cómo se dan en tu vida, pero es Dios haciéndolo para que tú reconozcas y te regreses a Él. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Escucha, cuando Pedro escucha que es el Señor, ¿qué hace Pedro? Pedro quizás tenía una túnica. En ese tiempo quizás era un momento de calor y tenía una túnica. Cuando ve y cuando escucha que Juan dice: es el Señor, inmediatamente se pone sus ropas y corre hacia donde está Jesús. Pedro no era un hombre de discernimiento, pero era un hombre que amaba a Jesús. Pedro no era aquel hombre que discernía las cosas espirituales. Pedro era el hombre que aventado iba a buscar y estar con su Señor, al que él había traicionado. Note las dos características, hombre. Un hombre discernir las cosas espirituales y un hombre que impulsivamente dice: yo voy donde está Jesús. Él no esperó que la barca se hundiera, no importa, ya no le importaron los peces. A él le interesaba más estar cerca de Jesús. Y algo que yo me imagino que sucedió, porque aquí la Biblia no me dice, pero quiero pensar, ahorita lo vamos a ver, que algo que pasó en la vida de Pedro es lo que a veces nos tiene que pasar a nosotros, para poder reaccionar y entender cuándo es Dios actuando a favor de nuestra vida. Pedro agarró de una manera impulsiva y se fue inmediatamente, se vistió, se puso sus ropas y dice: si es Jesús, yo voy donde está Jesús. Yo voy donde está Jesús. Y salió y dejó todo y se tiró al agua y vámonos a buscar a Jesús. Y dice el versículo 10, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro, escuchen, subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153
eran 153, pero a pesar de tanto, la red que dice, note, amados, si tú estás viendo lo que está sucediendo en este momento, era un momento en donde había la necesidad ya no de los peces, sino de estar con Jesús. Porque al ver lo que había sucedido, Pedro no le quedó otra más que ir a reconocer su falla, a reconocer lo que él había hecho y casi llegar y decirle: Jesús, aquí está el que te traicionó. Aquí está nuevamente Pedro. Aquí está nuevamente aquel al que tú le dijiste una vez: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y yo impulsivamente te dije que no. Y aquí estoy, Señor, a tus pies nuevamente. Pero Pedro, me llama la atención de que Pedro, cuando llega a donde está Jesús, él no dice una sola palabra. Todo lo que actúa Pedro fue en silencio. Va y agarra la red y la arrastra hasta la orilla. Imagínate la fuerza de ese hombre para arrastrar aquella red llena de 153 peces. Y no eran peces pequeños, eran peces grandes. Que la red, dice Juan, el que discernía espiritualmente, dijo: ¿cómo es posible que son peces de gran tamaño y la red no se rompe? Porque cuando Dios va a hacer un milagro en tu vida, amado hermano, a pesar de que las cosas pudieran verse naturalmente, que no hay lugar para eso, en su infinita misericordia, Dios hace un milagro abundante para que tú y yo podamos reconocer que Jesús está con nosotros. Juan dice: ¿cómo es posible? Peces de gran tamaño, 153. Todavía tuvo el tiempo de ver y contarlos. Dice: no es posible que la red no se rompa. Esto tiene que ser producto de un milagro. Y es el único que puede hacer ese milagro, es Jesús. ¿Cómo es posible que te digan que ese cáncer se difuminó, se desapareció? ¿Cómo es posible que te hayan dicho que era mortal? Pues es que Dios, el que constituyó y hizo mi cuerpo, Él destruyó aquellas células cancerígenas. Él hizo el milagro. Para muchos quizás se iba a romper esa bolsa llena de células malas, pero para Jesús no. Y ahí es donde hay que reconocer las cosas de Dios. Y solamente el espiritual reconoce las cosas de Dios. El carnal no discierne las cosas espirituales, porque todo lo quiere hacer en la manera humana. No es posible que esto pase. ¿Cómo no? Si tú le sirves al Dios de lo imposible, si tú le crees al Dios de lo imposible, ¿o no? Y Pedro se queda solamente asombrado y se queda calladito. Aquel que cuando sea: Pedro, Señor, ya quiero ir para allá. El impulsivo, el que sí, no, ahorita vas a ver, vamos a cortarle la oreja a aquel cuate. Cuando está enfrente de Jesús se quedó. Hay veces que es necesario quedarse quieto en la vida y solamente poder asombrarnos delante de quien estamos parados, del gran Dios Todopoderoso. Hay veces que hay que quedarse en silencio para poder reconocer su grandeza, su innumerable amor para con nosotros, su inmenso poder. Porque a veces hablamos tanto y decimos tanto que a veces es necesario callar delante de aquel que todo lo puede. Así como están ahorita calladitos, se ven más bonitos. Calladitos delante de Dios. A veces es necesario quedarse callados. Así se quedó Pedro, anonadado,
diciendo: en verdad, Jesús, perdóname por haberte fallado. Y cuando ellos regresan, Jesús le dice: vengan a desayunar. Es increíble lo que vamos a ver a continuación. ¿De dónde el Señor sacó peces? ¿De dónde el Señor sacó el pan? ¿De dónde sacó las brasas Jesús? La lumbre para preparar el desayuno a sus hijos. ¿Dónde estaban esos peces y esos panes? Jesús no los traía en la bolsa. Y Jesús agarró y le dice: hijos, no le dijo traigan de lo que han pescado, le dijo: vengan, yo les traje un desayuno. Yo les preparé que desayunar. Yo les preparé el pan. Yo les preparé el alimento para que vengan y coman. Es decir, cuando tú te satisfaces de lo que Dios te da, es el pan verdadero que viene del cielo. Es la provisión de Dios, es su palabra, es su alimento, lo que te hace a ti volver a tomar fuerzas y renacer en una vida espiritual. No son las chatarras que a veces dan en ciertos mensajes de ánimo, de muchas cosas que traen metidos un montón de herejías. Esa no es la comida que Dios da. Dios da el verdadero alimento y el verdadero sustento. Y lo que Jesús le está diciendo es: yo soy el proveedor de tu vida. Yo soy el proveedor de su casa. Aquí está el pan, aquí está el alimento. Vengan, siéntanse a desayunar. Porque el Dios que vino a servirles, aquí está. Y reconozcan que yo soy Dios, el que les da a ustedes lo que ustedes necesitan. Pero no se distraigan, no se desvíen del propósito por el cual yo los llamé. Dice el versículo 10, 11, Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de todo, a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Versículo 12, vengan a desayunar. Les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que ¿qué? Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Es decir, Jesús les hace saber a ellos tres cosas interesantes que debieron haber quedado grabado en su mente y en su corazón cuando Jesús los llamó para ir a pescar hombres. La primera experiencia que ellos debieron haberse quedado grabado en su mente está en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas ¿qué? No se hundían. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, esto es lo que Jesús les enseñó a ellos que tenían que hacer. Versículo 13 al 14 de Juan 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice?
yo lo haré. La primera enseñanza que ellos debían de recordar era la promesa de Juan 14. Pero en nuestro andar de la vida nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado. Por eso cuando ellos vieron la gran pesca milagrosa que les leí en Lucas capítulo 5 versículo 7, ellos tenían que reconocer que la obediencia a su palabra era la prioridad en sus vidas. Y por eso cuando Juan 14 les recuerda este pasaje, es precisamente para decirles que todo lo que pidan en el nombre del Señor, ¿qué? Les será hecho. Por ahí vamos a decomisar un celular. Al final el decanes por ahí lo van a dejar en el ofrendero. Si es un iPhone está bien. No, apaguen su celular porque nos distraen. ¿Ok? Sí. Y me distraen. Después dice Juan capítulo 15 versículo 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y la última promesa que ellos tenían que haber recordado es en Juan capítulo 15, versículo 16, cuando le dice, en Juan capítulo 15, versículo 16, ahí adelantito, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. 3 cosas que ellos debieron haber reconocido en el tiempo de su necesidad. Todo lo que pidan en mi nombre, les será hecho. Pidan al Padre y se les dará. Permanezcan en mi amor y yo permaneceré en ustedes. Y si ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que necesiten y les será hecho. Escúchame, amado, y voy a ir terminando. Estos hombres, en lugar de ir y decir, pues me regreso a mi vida antigua, a volver a mi actividad anterior, debieron haberse quedado pensando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya no está Jesús. Ya no está con nosotros. ¿Quién nos proveerá del alimento? ¿Quién nos proveerá del sustento? Tenemos necesidad de ir en búsqueda de lo que necesitamos. Lo que tuvo que haber venido a la mente de ellos eran estas promesas. Si permanecieras en mí, yo permaneceré en vosotros. Y si ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran, que lo será hecho. Yo creo, amada iglesia, que a veces es necesario, en los tiempos, en lugar de pensar en regresarnos y dejar todo ahí tirado, después de haber vivido todo lo que vivimos, es recordar la promesa que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Y sobre esa promesa mantenernos firmes y quedarnos quietos y esperar la respuesta del Dios omnipotente. Y no nosotros tomar una iniciativa propia, porque eso es fácil hacerlo. Eso es fácil hacerlo. Pero cuando esperamos en la promesa, la esperanza dice que la promesa no tarda en llegar, porque el fiel es el que lo prometió. Amén. Pero nosotros tenemos que permanecernos quietos como Pedro, observando solamente al Dios que hace las cosas cuando aparentemente es imposible que permanezcan 100 y tantos peces en una red. Eso es obra solamente de alguien que está en control de todo.
Y ese es Dios, que está en control de tu vida y de mi vida. Y esta enseñanza tiene que ser un rema en tu vida, para entender que no tan fácilmente podemos nosotros tomar decisiones impulsivamente como lo hizo Pedro. Pedro, yo quiero pensar algo. Cuando Pedro ve la fogata, ve la lumbre, el pescado y el pan, pero sobre todo la fogata, algo le trajo de vuelta en su memoria. Algo vino quizás a recordarle a Pedro ese evento que un día pasó en su vida y que no fue nada grato para él. Ustedes recordarán cuando estaba Pedro escondiéndose junto con varios en una fogata. Lucas capítulo 22, versículos 55 al 60. Lucas 22, 55 al 60. Y habiendo ellos encendido fuego en el patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esa fue que Jesús, para cocer esos panes y esos peces, seguramente a Pedro le recordó lo acontecido en aquella fogata aquel día. Los recuerdos vinieron a Pedro y por eso Pedro tal vez se quedó callado ante la grandeza del gran Dios que le hizo recordar lo que él había pasado en su vida. Y lo único que se quedó fue mudo ante el gran recuerdo aquel que le traía a la memoria aquel lugar que Jesús había preparado para cocer esos panes y esos peces. ¿Cuántas cosas es necesario que nosotros pasemos para poder entender ante quién estamos nosotros parados? Hoy es un día para recordar esa grandeza de Dios. Cuando tú estabas ahí, en ese momento difícil en tu vida, quizás cuando tu matrimonio estaba colapsado, cuando tu hogar estaba destruido, cuando las drogas sucumbieron sobre tu vida, cuando estabas preso del alcoholismo, cuando quizás estabas a un paso de irte de esta vida, y Dios te trae hoy a la memoria y te dice: ¿quién estuvo ahí contigo? ¿Quién estuvo ahí contigo? ¿Quién te vio en ese momento? Si no fui yo. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Tú qué le dirías? Yo no sé. Tal vez te quedes como Pedro. Yo creo que soy un tiempo para quietar nuestra angustia y nuestro loco andar por querer satisfacer muchas cosas en lo personal. Creo que hoy es un día de reflexión y de entender
que todo eso es vano esfuerzo en la vida. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada en común que hacer si Dios no está con nosotros. Amén. Y la gran enseñanza de Jesús sobre estos hombres es decirle: yo soy su Dios proveedor. Ustedes no se desvíen del propósito por el cual yo los llamé. Aquí está el pan, aquí está el pescado, aquí está el sustento, aquí está el alimento que ustedes necesitan. ¿De qué se preocupan? Enfóquense en lo que tienen que hacer. No pierdan de vista a lo que yo les llamé. Y dejen de pensar en las cosas triviales de esta vida y dedíquense a buscar al Dios que todo lo puede. Amén. Dedíquense a buscarle a Él y entreguen su vida a Él y dejen las vanidades de esta vida, que si bien es cierto son necesarias algunas cosas, pero si ustedes concentran su mirada en aquel que todo lo puede, ustedes tendrán en abundancia lo necesario para sus vidas. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor. Podrías cerrar tus ojos por un momento, levantar tus manos y reconocer ante quién estás parado hoy. Ante la grandeza de ese gran Dios. Y si es necesario esta mañana decirle: Dios, perdóname por lo impulsivo de mi vida. Perdóname, Señor, si en alguna ocasión he desviado mi caminar. Y dejé, Señor, a un lado las cosas del reino por dedicarme a satisfacer las cosas necesarias de esta vida, sin entender que tú eres el Dios de toda provisión. Gracias, Señor, por invitarme hoy a desayunar contigo y venir y sentarme a la mesa que tú has preparado para nosotros hoy. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ayúdame a obedecer. Y no permitir que las trivialidades de esta vida me desvíen del propósito por el cual tú me llamaste. Señor, vengo de regreso a casa. Así como Pedro, salgo corriendo en la búsqueda de tu amor y de tu misericordia. Pedro dejó las redes por ir donde estaba Jesús. Parece algo increíble, pero cierto. Pedro dijo: voy a pescar, y cuando se encontró con Jesús, dejó a un lado los peces por estar con Jesús. Por un momento se olvidó de aquello que para él era prioridad en su vida. Pero cuando Jesús está presente, Él forma parte de mi prioridad. Así que esta mañana toma un tiempo para estar quietos. Tu mujer, toma un tiempo para estar quieta y reconoce que si estás aquí hoy y si estamos aquí hoy, es solamente por su misericordia. Y si te trae recuerdos a tu mente hoy de aquella fogata, aquel momento que pasaste junto a Jesús, el Señor te lo permite vivir para que tú puedas entender que sin Él nada es posible en tu vida, ni en mi vida. Por eso Dios te dice: ven a desayunar hoy. Ya preparé la mesa para que tú te sientes y comas y disfrutes de lo que yo tengo preparado para ti este día. Tú ni te imaginas lo que Dios hará en ti hoy si tú obedeces fervientemente la voz de Dios. Hay cosas que Dios detendrá para que no sucedan en tu vida, para que no creas que es por tu fuerza y por tu habilidad que obtienes las cosas.
Antes tienes que reconocer que la grandeza es de Él y para Él, y que todo proviene de Él. Pero cuando tú te entregas a Dios, Dios manda abundancia sobre tu vida. Y tú no sabes de dónde viene. Tú solamente haces lo que Dios te dice. Y la provisión estará llegando a tocar las puertas de tu vida. Cubiertas tus necesidades. Porque Dios así lo dispuso. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Si estás hoy aquí, dile gracias, Dios. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy estoy parado ante la grandeza de un gran Dios. Perdóname el tiempo de mi desvío, de mi caminar en la búsqueda de una satisfacción plena para mi vida, pero en lo humano. Perdóname. Y estoy aquí hoy dispuesto a redireccionar mi vida para obedecerte y decirte gracias, Señor, porque sé que todo lo que hoy tengo ha sido por tu bendito amor y tu bendita misericordia. Y gracias por recordarme que tú estás siempre pendiente de mis necesidades y por invitarme hoy a venir a tu mesa a desayunar contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.